Bueno, quisiera compartir con ustedes este mensaje que compartí también con los hermanos en el primer servicio, que se titula Preparando líneas de defensa. Amén. Preparando líneas de defensa. E iniciaba este mensaje con los hermanos del primer servicio y obviamente también con ustedes, diciendo que en lo particular creo que pudiera ser la experiencia de muchos de ustedes también, que cuando nosotros atravesamos un tiempo de dificultad, un tiempo de pruebas, de crisis que se prolonga, porque hay quizás pruebas, dificultades que vienen de momento y pasa todo rápido. Pero hay cosas que empezamos a padecer de alguna manera en cualquier ámbito, porque creo que las dificultades se presentan en todos los escenarios de nuestra vida. Y sabes, creo que también de alguna manera son una excusa de Dios, muchos de esos para Dios manifestarse también en nuestras vidas. Porque a veces lo conocemos con un atributo determinado, un atributo de Dios como quizás como proveedor, como ese Dios que está allí siempre proveyendo, pero en medio quizás de una enfermedad lo conocemos como nuestro sanador, como el restaurador de nuestras vidas, como aquel que es nuestra compañía. Pero fíjense, cuando estamos atravesando cualquier tipo de dificultad, sea de momento o una dificultad que se extiende en el tiempo, creo que cada uno de nosotros queremos que las cosas cambien, que haya un cambio a lo que me está aquejando. Pero sin embargo, le decía también a los hermanos, que la mayoría o una mayoría de cristianos y personas ante lo que está viviendo permanecen totalmente inmóviles. Es decir, deseamos que las cosas cambien, queremos que las cosas cambien realmente, pero no hacemos nada para que ocurra lo diferente. No hacemos nada para que ocurran algunas cosas diferentes. Entonces nos entra así como ese estado de locura, que es que queremos que las cosas cambien, pero continuamos haciendo las mismas cosas. Y usted y yo sabemos que eso no da resultado. Entonces fíjense, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios el libro de Nehemías, no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Nehemías, y creo que para este año Dios ha dado una instrucción para el liderazgo y para cada uno de nosotros que leamos el libro de Nehemías. No solamente por las riquezas, ¿verdad?, que vemos allí en cuanto al liderazgo de Nehemías, sino que nos deja ver la actitud que nosotros debemos tener ante las adversidades, ante las situaciones que necesitan una respuesta de cada uno de nosotros. Porque a veces no son cosas que quizás son como una dificultad en nuestra vida, pero creo que hay situaciones en nosotros que necesitan que nosotros respondamos de la manera correcta. Entonces, cuando vemos allí en la palabra de Dios, vemos en el libro de Nehemías que había una situación de crisis generalizada. ¿Cuál era la situación? Jerusalén, la ciudad, la capital de Judá, tenía más de 100 años en ruinas. ¿Por qué? Porque sus muros habían sido derribados por los enemigos, por muchas bandadas que habían ido a saquear a la nación. Y no solamente los muros estaban derribados, sino que las puertas caídas, como la mayoría de ustedes lo saben. Y eso colocaba a la ciudad de Jerusalén en una situación de vulnerabilidad extrema. Porque para ese tiempo las ciudades eran resguardadas por los muros y aquellas ciudades que no tenían muros tenían que pagar como una vacuna a naciones más grandes para que los resguardaran. De tal manera que cuando venía un enemigo más grande que ellos o más potente que ellos, venía aquella nación la cual ellos daban como esa vacuna para que viniera a defendernos. Pero, ¿sabes? Ni siquiera Jerusalén tenía para eso. Porque dice la palabra de Dios, lo deja ver en el mismo libro, que la nación o la ciudad estaba en gran oprobio. No tenía quien los defendiera. El remanente que había quedado allí estaban en una extrema necesidad. Y sabes, en aquel tiempo, las naciones circunvecinas o aledañas allí a Jerusalén eran naciones muy malas, eran sanguinarias. Vemos en los mismos registros bíblicos, aunque esto suene bizarro, ¿sabes? Cómo muchas veces eran saqueados los mismos judíos y aquellas mujeres que estaban embarazadas, estos enemigos abrían sus vientres de las mujeres embarazadas, sacaban los niños y los estrellaban contra la pared. Eso era para que usted tenga más o menos una idea de toda la arremetida del enemigo en contra de la nación. Pero fíjense, la ciudad estaba devastada, la ciudad estaba sin protección, los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas. ¿Y sabes cuál era lo cumbre o qué es lo cumbre en todo esto? Que todos veían la tragedia, todos veían la necesidad. Todos veían la crisis nacional que estaban viviendo, pero nadie, absolutamente nadie, hacía nada para cambiar la situación. Y eso se parece mucho a nosotros, en algunas cosas en nuestra vida.
Estamos pasando algún tipo de situación, bien sea personal en nosotros, familiar, o con algo que nos está afectando, oprimiendo. Pero, ¿sabes? Tenemos una posición totalmente pasiva, esperando quizás que por serendipia las cosas cambien, un golpe de suerte y en un momento determinado las cosas cambien. Pero no todas las cosas ocurren de esa manera. Entonces ellos se habían acostumbrado a vivir de esa manera. Se habían acostumbrado a pasar por encima de los escombros, a pasar por las puertas quemadas. Quizás todos hablaban del problema, se quejaban. Mira mi situación, Dios se olvidó de nosotros, mira lo que nos está ocurriendo, somos el hazmerreír de todas las naciones. Pero nadie hacía absolutamente nada para cambiar la situación. Entonces todos padecían, fíjense. Y el padecimiento tiene que ver cuando usted y yo sufrimos un daño de algo. Un daño quizás en nuestra salud, quizás un daño en lo que es la familia, en lo que estamos haciendo, bueno, X, en tantas áreas de nuestra vida. Ellos veían, como les decía, las ruinas, pero ninguno, escucha bien, se atrevía a ir más allá de solamente contemplar la necesidad que ellos tenían. Veían todo a su alrededor, pero nadie hacía nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos de nosotros? Para generalizar, ¿verdad? Que cuando somos golpeados por algo, nosotros deseamos, como se les decía al principio, que las cosas cambien. Quiero salir de esta situación rápido. Quiero que esto pase, pero no todas las cosas dependen de nosotros, ¿sí o no? Hay cosas que dependen de otros factores. Hay cosas que dependen, obviamente, absolutamente, exclusivamente de Dios. No dependen de nosotros. Pero en todo lo que estamos atravesando queremos que todo suceda rápido, que todo cambie rápido. Y por lo general siempre esperamos que otro dé el primer paso. Que otras personas a veces nos hagan la tarea. Es como les he dicho muchas veces, que llegan algunas madres aquí y me dicen, pastora, quiero que ore por mi hijo. Quiero que ore por mi hijo, quiero que ore por mi hija. Y ¿sabes? Como que si nosotros con una oración vamos a arreglar el problema. Yo puedo orar por él, no me voy a negar. Y siempre oramos por la familia. De hecho, en estos 3 días de ayuno, en el cual muchos de ustedes no vinieron, estuvimos orando mucho por la familia, ¿sabe? Estuvimos orando mucho por usted, por la iglesia y por nuestra nación, obviamente. Fue un tiempo maravilloso de oración, 3 días de oración, 3 días de ayuno. Pero fíjense, por lo general siempre queremos que alguien más nos haga la tarea. Y no nos cuesta muchas veces asumir la responsabilidad. Como les dije, tengo que generalizar, quizás no sea su caso, ¿verdad? Pero nos cuesta asumir la realidad, asumir la responsabilidad que tenemos en aquellas cosas que sí nos competen, pero están esperando por nosotros para que cambien. Entonces, fíjense, ellos estaban de esta manera. Ellos no pasaban de la queja a la acción, se quedaron en la queja. Más de 100 años quejándose, más de 100 años deseando. El deseo no es igual que la oración, el deseo no es igual que la acción. Quizás es el primer paso que nos impulsa para el cambio. Pero, ¿sabes? Si nos quedamos solamente en deseos, nada absolutamente va a cambiar. Y creo que el deseo, cuando se queda allí, es uno de los enemigos de los cambios también. Entonces, fíjense, creo que le decía a los hermanos también que es muy común, y se ve mucho entre nosotros, entre muchas personas, que cuando somos azotados por algo por mucho tiempo, usted póngale el nombre, porque como les dije, hay cosas que se quedan, cosas que pensamos que van a ser de momento, como cuando Moisés fue a la guerra con Amalek, que fue lo que sucedió. Él pensó que la guerra iba a durar, ¿verdad?, todo el día. Pero resulta ser que la guerra se prolongó. Y Josué tuvo que luego orar al Señor para que se detuviera el sol, se detuviera la luna, para que la guerra siguiera. Porque en ese tiempo, ¿sabes? Cuando se ocultaba el sol, ya no podían seguir la guerra. Tenía que continuarla al día siguiente. ¿Por qué? Porque hay cosas que se van a quedar más del tiempo que queremos. Y por eso Moisés, él requirió de 2 personas que le levantaran las manos. ¿Por qué? Porque la batalla se iba a prolongar. Es el caso de muchos de nosotros. Pero fíjense, cuando nosotros padecemos algo por mucho tiempo, consideramos muchas veces que no hay solución. Ya esto lleva mucho tiempo. Este es un caso bien heavy y metal, bien fuerte, ¿sabes? Y empezamos quizás a trabajar nuestras estadísticas y quizás los antecedentes de otros. Mira, este lo vivió, no pudo, yo tampoco voy a poder. Y siempre va a ser común en nosotros, por lo general, que vamos a comparar lo que Dios dice en su palabra con nuestra realidad. Y lamentablemente, la mayoría de las veces, ¿sabes? La realidad absorbe nuestra fe. Es como Sara les decía, vas a tener un hijo,
ella vio lo que el Señor decía, escuchó lo que Dios decía, pero se veía su cuerpo, le veía el cuerpo del hombre y decía, esto no va a ser posible. Por eso se rió. Pero gracias a Dios que Dios siempre, con su palabra y el cumplimiento de su palabra, ofende nuestra mente y nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder cuando hay situaciones que se prolongan mucho en nuestras vidas? Y a veces consideramos que no hay solución. Pueden suceder 3 cosas. Primero, nos acomodamos. Yo me acomodo, ¿verdad? Me hago, como dicen por ahí, codependiente de esto. Me voy a acomodar porque si esto no va a cambiar jamás, entonces yo me voy a acomodar a la situación. Otros quizás se resignan. Bueno, ¿qué más? Nada va a suceder, nada va a cambiar en la vida. Entonces tomamos una actitud de resignación que más adelante le voy a hablar un poquito de esto. Otras personas, abandonan. Dicen, no, ya, yo no sigo con esto, yo voy a abandonar, yo no voy a seguir en esta situación. Pero fíjense, cuando nosotros vemos esta situación generalizada en la nación, Dios levantó un hombre. Dios levantó a un hombre llamado Nehemías. Y quiero que entienda esto bien de manera puntual, sea que seas nuevo, que tengas mucho tiempo en iglesia. Dios quiere levantar los Nehemías de estos tiempos. Porque los Nehemías de estos tiempos son los que tienen una actitud diferente. ¿Y sabes cuál es la actitud diferente? Se llama responsabilidad. Esa es una actitud diferente. Entonces Dios, en medio de esa crisis, en medio de lo que otros pensaban que iba a ser totalmente imposible porque llevaban años, décadas en esa situación, Dios levanta a un hombre llamado Nehemías con una actitud totalmente diferente a la mayoría. Por eso es que usted y yo, mis hermanos, aun cuando no seamos mayoría en algunas cosas, con la minoría podemos hacer grandes cosas. Porque quizás algunas personas dicen, bueno, yo no soy mayoría, todo el mundo lo hace, yo me tengo que acomodar a lo que todo el mundo haga y cree. ¿Por qué? Porque ellos son más. ¿Sabes? No. Yo creo que usted y el Señor somos mayoría aplastante. Dele un aplauso al Señor, amén. Entonces se levantó un hombre con una actitud de, diga conmigo, responsabilidad. Porque ¿a qué nos lleva la responsabilidad? Y esto es determinante. Y uno de los aspectos neurálgicos de este mensaje. ¿Por qué la responsabilidad? Porque la responsabilidad nos lleva a asumir lo que nos corresponde hacer. Así los demás no lo hagan. Aló, probando sonido. La responsabilidad nos lleva a asumir lo que debe ser hecho en nuestras vidas. ¿Sabes? Como una obligación. Y una obligación también moral. La obligación que yo tengo de cumplir mi deber y de cumplir mi compromiso para que solo así yo pueda ver el cambio, no solamente que quiero, sino que necesito. Porque a veces no se trata solamente de lo que yo quiero que sea, de lo que yo quiero que se haga, sino de lo que necesitamos y Dios ha determinado para nuestras vidas. Por eso voy a permitir leerles allí en Nehemías, capítulo 1, versículos 1 al 4, y luego en el 11 dice así, ponga atención por favor. Palabras de Nehemías, hijos de Acalías. Y luego sigue diciendo, estando yo en Susa, capital del reino, el 2, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y ellos le dieron el reporte. Escucha el reporte. El remanente, es decir, aquel grupo que quedó allá en Jerusalén. Los que quedaron de la cautividad, los que lograron escapar de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. En la otra versión dice, están en gran oprobio, están en grandes dificultades. Y cuando hablaba de gran mal y afrenta, era que muchos de sus niños morían de hambre, literalmente hablando. Sus ancianos quedaban muertos, desfallecidos en las calles. Y sabes, eran saqueados continuamente por los vándalos, por esas personas totalmente sanguinarias. Y dice, están allí, el remanente que quedaron de la cautividad, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén, derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, escucha la reacción que esto provocó en Nehemías. Cuando yo escuché estas palabras, y esto es importante que usted y yo lo entendamos. Cuando vi la situación, cuando escuché estas palabras, dice, me senté, quedó tan impactado que se sentó y lloré. Y luego dice que hizo un duelo. La palabra duelo viene de dolor.
Por eso se llama duelo. Cuando se experimenta un dolor tan profundo que eso te neutraliza a tal punto que te quita las fuerzas aún, literalmente hablando, no solamente las físicas, sino las emocionales. Y te incapacita muchas veces para enfrentar lo que debe ser enfrentado. Y dice, y ayuné. No solamente él lloró, él se sentó, él lloró, pero dice también que ayunó y oré delante del Dios de los cielos. Y luego en el 11 dice, te ruego, fue la oración de él. Oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Cuando él escuchó este reporte, sabes, Nehemías estaba en una situación de privilegio. Era el copero del rey, no tenía ningún tipo de necesidad. Estaba allí en Persia, uno de los reinos más poderosos en ese tiempo, al lado allí del rey Artajerjes. Tenía privilegios, era el hombre de confianza. Pero sabes, cuando él escuchó la condición de sus hermanos, cuando él escuchó acerca del dolor que estaban pasando sus hermanos, él no pudo ser indiferente a eso. No pudo ser indiferente al dolor aún cuando él estaba cómodo. Y obviamente él lloró por el sufrimiento de sus hermanos. Quizás como lo hacemos usted y yo cuando estamos atravesando algún tipo de circunstancia contraria. Pero él no se quedó solamente llorando. ¿Sabe? Él se levantó también a orar, pero también a ayunar. ¿Por qué oró? ¿Por qué ayunó? ¿Sabes? Cuando nosotros oramos, de alguna manera le estamos dando a Dios esa legitimidad para que Él obre en nuestras circunstancias. Entendamos esto, mis hermanos. ¿Por qué nosotros oramos? Para que Dios, porque es el recurso legítimo, la oración, que Dios nos ha dado como iglesia, para Él poder intervenir en nuestra vida, para poder intervenir en otros y para poder intervenir en nuestra realidad. ¿Qué nos deja ver esto? Que hay muchas cosas que quizás, muchas cosas, no todas, que quizás no han cambiado. ¿Sabes por qué? Porque no hemos tomado el tiempo para orar. ¿Y por qué ayunar? Porque en medio del ayuno nosotros nos humillamos delante del Señor. ¿Sabes? Estamos doblegando nuestra carne. No se trata de mí, no se trata de mi potencia, de lo que yo pueda hacer, sino, Señor, se trata de ti. Y aparte de eso, como nuestra carne está allí gobernada, somos más sensibles al Espíritu y a la dirección del Espíritu. Por eso nuestras oraciones son más efectivas. Y por eso oramos, por eso ayunamos, porque cada vez que Dios, ¿sabe?, nos deja ver una promesa, cada vez que Dios te da a ti una palabra acerca de lo que va a ser en el presente y en el futuro, ¿sabe?, usted y yo vamos a recibir muchas luchas, porque Satanás no está interesado en que esa palabra se cumpla en nuestras vidas. Entonces cuando oramos, cuando intercedemos, le estamos haciendo oposición a lo que el enemigo quizás está haciendo en nuestra vida, en la vida de otros, ¿sabe? O está haciendo en nuestra realidad. Por eso vemos la actitud de Nehemías. Por eso les decía al principio, debemos ser los Nehemías de estos tiempos. ¿Sabe? Aquellos que se deciden a construir muros. Aquellos que no son indolentes ni indiferentes. ¿Sabes? Nehemías no era como el resto de la población, que se quejaban por lo que otros no hacían, que se quejaban por la situación de los muros, no, sino un hombre que se levantó con una actitud diferente, un hombre que determinó construir, levantar aquello que necesitaba ser levantado. Amén. Pero sabes, él no lo hizo de manera emocional. Él no corrió. Artajerjes, mira, yo necesito que tú me ayudes con esto. La nación está en gran oprobio. No. ¿Qué fue lo primero que hizo él antes de actuar? Lo primero que hizo él, diga conmigo, fue buscar la dirección de Dios. Buscar la dirección de Dios. Porque no se trata de hacer algo o cualquier cosa. Se trata de hacer algo que Dios esté dirigiendo. Porque todo lo que Dios dirige, todo en lo que Dios está, eso va a garantizar éxito para nuestra vida en medio de los obstáculos. En medio de las adversidades. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo de Dios. Entonces, antes de él actuar, él buscó la dirección de Dios. No es como nosotros, viene 2026. Entonces llenamos toda una agenda, punto número 1, número 2, deseos y todo lo demás y se la presentamos a Dios. No, él hizo todo lo contrario.
Entonces, ¿qué fue lo que sucedió cuando él fue a Dios en oración y en ayuno? No se trata de mis emociones, dice el ayuno. No se trata de lo que yo quiero, esa alma agitada, esa carne que quiere hacer muchas cosas para resolver. No se trata de resolver. Se trata de ser dirigidos por Dios hacia lo que Él ha establecido, que nos va a dar garantía de la bendición en nuestras vidas. Entonces, cuando él oró, él buscó la presencia de Dios, se secó las lágrimas, se levantó. Le dolió, sí, pero se levantó. Entonces él recibió la visión de Dios, de cómo iba a ser aquel proyecto tan titánico que parecía imposible para los demás. Porque a veces el enemigo nos hace ver que las cosas son imposibles por lo que estamos viendo. Y ¿sabes? Lo imposible, lo que nosotros vemos, para nosotros imposible, tiene sus grados de dificultad. Pero sí es posible. Y es más, Dios lo respalda. Porque dice, para el que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Qué quiere decir eso? Aunque suene trillado, que lo imposible para ti puede ser posible para Dios. Amén. ¿Alguien lo cree? ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías? Se levantó para restaurar lo que se creía perdido. Se levantó, ¿sabes? Para levantar y restaurar aquello que los demás habían desistido. ¿Por qué? Porque él estaba resuelto, mis hermanos, a devolverle la dignidad y la protección a la ciudad. Entonces, ¿qué cosas el enemigo ha hecho en nuestras vidas? ¿Qué cosa el enemigo ha hecho en la iglesia, en la familia, en la nación? Usted y yo estamos llamados, no solamente los que se ponen la camisa verde, que están comandados por la hermana Marisol, la mentora Marisol, los intercesores, no. Cada uno de nosotros estamos llamados, ¿sabes?, a ser intercesores delante del Señor. Y un intercesor no es aquel que pide solamente cosas para él. No, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero. Un intercesor es que se levanta delante de Dios a pedir por otros, por lo que necesitan otros. Un intercesor es aquel, ¿sabe?, que toma responsabilidad ante la realidad que lo está afectando, ante la realidad que está chocando allí con su vida, que no es indolente. ¿Por qué? Porque sabe que hay algo que debe ser cambiado, pero eso no va a ocurrir al azar. Entonces, fíjense, Nehemías no corrió a la obra, vamos a Jerusalén a construir los muros sin dirección, no. Él, antes de ir a la obra, él buscó la dirección, no fue sin rumbo. Antes se arrodilló en oración. ¿Para qué? Para recibir la instrucción de Dios. A veces ponemos como énfasis, yo no quiero decir que no sea importante, pero a veces pensamos, bueno, para yo tener éxito en este 2026 necesito bastante plática. Necesito bastante puertas abiertas, necesito conexiones divinas. Tú sabes, que me conecten allí a lo que yo necesito. ¿Sabes? Más que eso, no quiero decir que no lo necesitemos. Nosotros necesitamos una instrucción. Porque usted y yo necesitamos instrucción para 2026. Y necesitamos instrucción para los años que vienen si el Señor nos los permite. Amén. Amén. ¿Y cuál fue la diferencia de Nehemías? Que él actuó conforme a lo que recibió. Deje que Dios hable primero. Él actuó de acuerdo a lo que recibió, que es lo que hacemos primero nosotros, de acuerdo a lo que queremos. Pero no, Nehemías actuó de acuerdo a la instrucción que él recibió delante del Señor. Entonces, lo que se creía imposible para otros fue posible. Y él llegó allí, llegó al lugar, llegó a Jerusalén, se dio cuenta de toda la devastación que había, ¿sabes? Pero empezó a organizar a las personas. Por eso el Señor nos ha constituido como iglesia. Porque hay cosas que nosotros no vamos a poder construir solos. Necesitamos, ¿saben? Necesitamos la sinergia del cuerpo de Cristo, que es usted y soy yo. Tú solo no eres el cuerpo de Cristo ni eres la iglesia. Tú solo eres un llanero solitario, porque aún el llanero solitario tenía toro. ¿Sabes? Ese no es el diseño del Señor. Pero todos juntos somos la iglesia poderosa de Jesucristo. Amén. Aquella que le puede poner límites al enemigo en su acción y lo que quiere hacer en contra de nuestras vidas. Y dice que cuando él llegó a ese lugar, ¿qué fue lo que hizo? Organizó las familias y le dio un tramo del muro a cada familia. Tú vas a hacer este tramo, tú vas a hacer lo otro. Y ellos terminaron en 52 días. Lo que pasó muchas décadas en ruina. ¿Por qué? Porque hubo, diga conmigo, unidad. Pero también hubo responsabilidad.
Cada quien asumió la responsabilidad de lo que le correspondía. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Dice Proverbios 16:13, escuche bien. Pon en manos del Señor todas tus obras, todas, sin excluir, y tus proyectos se cumplirán. Amén. Y dice Jeremías 29:11 en la primera parte, dice, yo conozco los planes que tengo acerca de ti. Dios los conoce, pero tú los conoces. Jeremías 29:11. Yo conozco los planes que tengo para ti, dice el Señor. Pero la única manera que nosotros conozcamos los planes de Dios, obviamente es a través de su palabra y la comunión que nosotros tengamos con Él. Porque Él siempre nos va a dirigir a lo que sea provechoso para nosotros. Entonces, obviamente, debemos orar. Pero hay cosas en las cuales debemos ser diligentes, mis hermanos. Debemos ser diligentes. Es como, por ejemplo, si alguno tiene una situación en su casa, ¿verdad? Que hay intolerancia, hay una situación de hostilidad, lo que sea, ¿sabe? Ok, usted puede orar. Señor, y yo reprendo al diablo y ¡fua! Ya. Patá y kung fu con el diablo. Ajá, patá y kung fu con el diablo. ¿Ah? Pero si usted no cambia esas palabras hostiles, si usted no deja esa actitud de obstinación, usted va a orar mucho. Y va a pasar hambre, porque va a ayunar por eso y nada va a suceder. Y a veces queremos sustituir con oración lo que debemos hacer también con acción. Debemos entender que la oración, ¿qué es lo que hace con las acciones? Las encausa en el propósito de Dios y permite que sean efectivas. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué fue entonces lo que detuvo a esas personas durante tantos años? Décadas, pasando por encima de los escombros. Diga conmigo, el desánimo. Y no es casualidad, mis hermanos, que todo este tiempo, no sé si se dio cuenta, no sé si usted se sienta ahí, hace un viaje astral y está su cuerpo ahí, pero no su. Es broma. Pero fíjense, todo este tiempo se ha estado hablando del desánimo para que nosotros le demos la importancia que tiene y cómo repercute en nuestras vidas el desánimo. Porque el desánimo es un arma que el enemigo utiliza en nuestra contra. Y el desánimo es el mayor enemigo de los cambios. Y a veces estamos desanimados y no reconocemos que estamos desanimados. Entonces, ¿por qué las personas se resignaron, se conformaron con lo que estaba pasando? Se acomodaron. Me imagino que hicieron sus casas encima de los escombros. Sembraron encima de los escombros. ¿Por qué? Porque estaban desanimados. Entonces, es una de las herramientas, el desánimo que usa el enemigo contra el cristiano, contra nuestra vida. ¿Cuándo lo aprovecha de manera mayor? Cuando estamos pasando por momentos de pruebas. Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay pruebas prolongadas, cuando quizás hay una crisis o cuando hay una necesidad. Entonces, ¿por qué trabaja tanto nuestra vida aquí en nuestro corazón? Para que nos desanimemos, porque Satanás quiere que usted y yo desistamos. ¿Está entendiendo, iglesia? Él quiere que desistas a tus sueños, joven. Él quiere que desistas, sabes, en luchar, ¿verdad? En orar. Por eso muchas personas dejan la oración, la abandonan. Por eso muchas personas quizás retraen la ayuda de otros. No es un caso perdido, ya aquí no se puede hacer más nada. Llevo tanto tiempo con esto. Gente que aún está padeciendo físicamente de algunas cosas y dice, no, ya no. Yo me resigno en cuanto a esto. Y sabes, cuando nosotros nos resignamos es porque estamos desistiendo. Estamos desistiendo. ¿Y con qué tiene que ver desistir? Cuando usted y yo estamos renunciando a algo. ¿Está escuchando? Estoy renunciando a algo y usted tendrá sus motivos, sus razones. Quizás legítimas, quizás no. No se trata de motivos, se trata de actitud. Entonces, cuando nosotros desistimos, estamos renunciando a algo que quizás habíamos empezado, pero decidimos no darle continuidad. Porque estoy desanimado. No voy a seguir con esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Abandona. Abandonamos lo que veníamos haciendo, dejamos de insistir. Y por algo el Señor, el mismo Señor Jesús, nos habla acerca de una viuda insistente. ¿Sabe? Que se enfrentó a muchos no, se enfrentó a muchos desprecios. Quizás se encontró con muchas viudas que le dijeron, no lo hagas más,
yo tuve que desistir, porque ese juez es sumamente malo, nunca abogó por mi causa. Pero, ¿sabes? Fue una mujer que estaba determinada a traer un cambio a su vida. Entonces, cuando nosotros desistimos, estamos abandonando lo que debemos hacer. ¿Y sabes lo que sucederá en medio de esto? Que Satanás hará todo lo posible para que tú y yo desistamos. No nos va a poner la situación fácil. Él hará todo lo posible y también de muchas maneras, porque es bastante creativo, para que nosotros, ¿saben? Desistamos, para que no tengamos ánimo, porque cuando el desánimo se queda de manera permanente, porque todos creo que hemos estado desanimados en algún momento de nuestra vida, ¿sí o no? Yo lo he estado, en algo determinado. Pero el problema es cuando el desánimo se ancla y se queda, ¿sabes? Le va a seguir lo que es el desistir. La resignación. Y la resignación siempre dice, no va a cambiar. La resignación dice, esto no vale la pena que inviertas en esto. Como decía mi abuelita, no gastes pólvora en samuro, que carne de samuro no se come. Y eso encierra también una gran verdad. Entonces, fíjate, el desánimo nos hace creer que no hay nada más que hacer. Pero resulta ser que cuando nosotros vemos muchas cosas, no solamente lo que tiene que ver con los inventos, sino que cuando vemos vidas restauradas, y quizás usted será una de ellas, gente que viene, ¿verdad? O que venimos en bancarrota totalmente al Señor, personas que han venido quizás con matrimonios rotos, personas que vinieron quizás enfermas, pensando como la viuda que esa sería su última cena, su último momento de vida. Pero cuando vemos esas vidas restauradas, cuando vemos lo que Dios ha hecho en sus vidas, entonces nosotros podemos ver que es el producto de gente que no se resignó. Que no se resignó a perder. ¿Me está entendiendo? Gente que no se resignó, ¿sabes? A que le arrebataran aquello que le pertenecía. Y si fue arrebatado, no se quedaron en una actitud de resignación, sino que fueron, ¿sabes? Para conquistar aquello que debe ser conquistado. Amén. Entonces, por eso te digo, mis hermanos, si va a aplaudir, aplaude. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque la situación donde estás y lo que estás viviendo no tiene que ser el capítulo final de tu vida, aunque suene poético esto. No tiene que ser el capítulo final de tu vida. Eso tú y yo lo determinamos. Obviamente Dios es soberano, Él tiene el poder. Pero, ¿sabes? Él no va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso nos ha dejado la oración, nos ha dejado el ayuno y nos ha dejado todas las armas espirituales que nosotros tenemos para poder no sobrevivir, sino ver los cambios en medio de lo que estamos viviendo. Porque hay cosas, mis hermanos, usted que quizás está más nuevo y no lo ha escuchado, hay cosas que son espirituales y no se van a poder combatir con lo físico, por mucho intelecto, por mucha pericia, por mucho conocimiento de esto, aquello, por mucha actitud positiva. No vamos a poder con eso. ¿Sabes? Porque son manifestaciones espirituales y lo espiritual solamente se combate con lo espiritual. Por eso el Señor nos dice en su palabra que Él nos ha dado armas para la pelea, para la milicia, que no son carnales, no son de carne y hueso, no son las convencionales, sino dice poderosas en Dios. Note lo primero, poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Amén, denle un aplauso al Señor. Por eso Dios nos ha dado todo lo necesario para nosotros poder romper toda línea que nos está afectando. Y usted sabe las líneas que le están afectando. Y dice Isaías 41:10. Me gusta mucho este versículo. Creo que la mayoría de nosotros lo repasamos. Dice así, escuche bien. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo, presente continuo, eterno y perfecto de nuestro Dios. Yo estoy contigo. No lo siento, la presencia de Dios no tiene que ver con un sentir. A veces no sentimos, pero Él está. Como cuando el salmista decía en el Salmo 23, estoy en el valle de oscuridad, no se veía nada. Todo era como un inminente peligro de muerte. Pero decía, ¿sabe? Estoy en el valle de oscuridad, de sombra, de muerte, acechado por los que quieren mi vida. Pero tu vara y tu callado me infunden el aliento. Es decir, lo que tú has dicho. Y que dice la palabra que Él es el Roy, el Dios siempre presente en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y Él nos dice, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque Dios sabe que nos vamos a angustiar.
¿Quién no se ha angustiado? Todos nos hemos angustiado en un momento de nuestra vida. Y dice, porque yo soy tu Dios, yo saco la cara por ti, te fortaleceré. Note que habla en futuro. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, porque Dios sabe que quizás ahorita estamos muy fuertes. Yo te voy a ayudar siempre, Señor, no tengo fuerza, yo te sostendré. Entonces Dios ha provisto todo para lo que Él sabe que vamos a necesitar. Y lo peor que puede hacer una persona, un creyente, es decir, no, yo siempre voy a tener fuerza, yo siempre esto. No, mi hermano, ese te va a sentir achicharrado. Como decimos por ahí en el argot. ¿Verdad? Nos vamos a sentir sin fuerza, pero no nos vamos a quedar desprovistos. Por eso o por algo el Señor dice, yo me fortalezco en ti en medio de tu debilidad. Porque Dios sabe que muchas veces vamos a estar debilitados, ¿sabe? En nuestra fuerza. Y no estoy hablando de la debilitación que se produce el pecado o la terquedad, porque eso nos debilita mucho. Luchar en contra de la voluntad de Dios nos debilita mucho. No, sino esa debilidad, que cuando estamos expuestos a una situación que se ha prolongado y faltan las fuerzas, entonces optamos por la fuerza del Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor, maravilloso. Entonces usted y yo debemos tomar una decisión. Si de alguna manera vamos a escoger seguir siendo llevados por nuestras emociones, seguir siendo llevado por nuestros sentimientos o asumir mi responsabilidad a pesar de lo que siento. Por eso te dije, el enemigo se va a encargar de que tú no sientas bien. Y quizás va a usar la vida de otras personas para que tú desistas, porque ellos van a sacar sus estadísticas, lo que dicen las estadísticas, y van a juzgar quizás lo que te puede suceder a ti por sus experiencias. ¿Sabe? Eso puede suceder. Pero somos tú y yo los que determinamos si vamos a elegir ser movidos por mis sentimientos, por mis emociones, por lo que yo creo que debe ser, o a pesar de lo que sienta, entonces, ¿sabes? Sin importar lo que sienta, entonces yo voy a asumir la responsabilidad en los cambios que Dios quiere traer a mi vida y a la vida de otros. Amén. Entonces, porque siempre nuestra carne quiere dirigir nuestra vida, las emociones. Pero note lo que dice Esdras. Creo que es un versículo que también lo hemos repasado mucho el año pasado. Y arrancamos también con este. Esdras 10:4. Hombre, mujer, joven, no importa la edad que tengas, levántate. ¿Qué dice el Señor? Levántate. Levántate. No, Señor, pero levántate, te dice el Señor. Pero es que yo no siento, levántate. Pero es que mira cómo, levántate, te dice el Señor. Dice, porque esta es tu obligación. No tiene nada que ver con los sentimientos. No tiene nada que ver con las emociones. ¿Sabe? La emoción que me dice, no, ya, párale, ja. ¿Entiendes? ¿Qué me dice la emoción? No, pero no vale la pena. Tantas cosas que nos pudieran decir. Ya, desiste. No. Pero el Señor nos recuerda y nos dice, levántate en lo que te he entregado. Esta es tu obligación. Y luego dice, esfuérzate y pon manos a la obra. Porque no se trata solamente de levantarnos, sino de hacer lo que nos corresponde hacer. Amén, iglesia. Entonces, Dios está haciendo una demanda a cada uno de nosotros. Que hagamos líneas de defensa. Que hagamos líneas de defensa. Y líneas de defensa podemos llevarlo a cualquier ámbito. Al ámbito militar, quizás al ámbito biológico, ¿verdad? Las líneas de defensa pueden ser medicamentos, cuando fortalecemos el sistema inmunológico, no sé, tantas cosas. Líneas de defensa. Pero el Señor está haciendo una demanda del cielo, que usted y yo hagamos líneas de defensa espirituales. Es como cuando hay muchas montañas o mucha vegetación, ¿sabes? Hacen muchas veces surcos en la tierra, canales. Y en esos canales no hay ningún tipo de vegetación. En esos canales no hay ningún tipo de material combustible que se preste para incendios. ¿Y sabes lo que sucede? Cuando se hace esa línea de defensa en la tierra, que separa una vegetación de otra, puede haber un incendio de este lado. Pero, ¿sabes? No pasa del otro lado. ¿Por qué? Porque hay una línea de defensa. Entonces Dios, lo que llaman cortafuego. Entonces Dios, ¿a qué nos está llamando? Está haciendo una demanda para cada uno de nosotros. Que levantemos líneas de defensa de manera estratégica, como lo hizo Nehemías. Él no se aventuró a hacer algo, sino algo totalmente dirigido por el Señor. ¿Por qué? Porque hay una batalla espiritual, se los dije. No podemos acostumbrarnos a ver las cosas solamente en el plano físico. Así usted diga, no, esto es locura.
¿Sabe? Así como hay un plano físico, hay un plano espiritual y los dos operan e influyen en la vida del hombre. Y si el enemigo, que es espiritual también, ¿sabe? No tiene ningún tipo de restricción, no tiene ningún tipo de oposición, entonces Él hará en nuestra vida y en la vida de los demás lo que Él quiere y sabe bien hacer: matar, hurtar y destruir. Eso es lo que va a suceder. Y quizás hacer oposición también a algo que ya el enemigo ha venido haciendo. Y yo le decía a algunos hermanos, sin aires de criticar, yo le decía, si entendiéramos más esta realidad, porque queremos cambio, pero estamos como la nación como los judíos, queremos cambio, pero no queremos hacer nada. No entendemos que quizás la dinámica que está también en nuestra nación no es solamente en el plano físico, es en el plano espiritual. Y aún las personas que pudieran ser más neófitas acerca de la palabra o lo espiritual lo entienden. Lo entienden, que hay una guerra espiritual, y si lo entendiéramos, mis hermanos. ¿Sabes? Estos 3 días que tuvimos aquí, sé que algunos tenían compromisos laborales, pero otros no. ¿Sabes? Hubiera estado totalmente lleno este auditorio los 3 días. Entonces, a veces queremos cambios en nuestra familia, queremos cambio en los demás, pero no hacemos nada al respecto. Eso no da resultado. Y sabes, la iglesia de Jesucristo, usted y yo, es la única oposición que puede hacerle, sabes, ponerle límite al enemigo aquí en la tierra. Es la única que puede ponerle límite a la acción del enemigo que está obrando en la mente de las personas. Necesitamos ponerle límite al enemigo. Porque sabes, si no, la maldad que hay en el corazón y en la mente de las personas va a ser multiplicada cada día. Y obviamente hay cosas por las cuales oramos que jamás van a cambiar, porque son proféticas. Es como le decía a los hermanos, no podemos orar, interceder para que no venga el anticristo alguna vez. No, Él va a venir. Así lo oremos. Verá, se va a manifestar el hombre de pecado en un momento determinado. Pero sí podemos orar para ponerle límite al enemigo, ¿sabes? Para echar al enemigo, quizás de nuestras casas, lo que está haciendo en la mente y en la vida de las demás personas. Diga, ese soy yo. Soy un Nehemías de este tiempo. Entonces los intercesores no solamente son los hermanos que se ponen la camisa verde, la blusa verde, no. Somos cada uno de nosotros. Y cuando usted y yo intercedemos, es cuando hablamos a Dios a favor de otro. Porque ponemos a otra persona delante del Señor. Señor, mira por esta persona. Porque quizás esa persona está en cautividad. Esa persona está en necesidad. Está impedida de salir de su condición. Porque está atado, encadenado. No podemos tener una actitud indolente. ¿Saben? Con eso, muchos necesitan que nosotros intercedamos. No solamente amigos, quizás cónyuges, hijos, también otros familiares, que necesitan ser introducidos en la bendición de Dios, porque eso es lo que permite la intercesión. Cuando usted y yo oramos por otro, estamos introduciendo a esa persona que necesita salvación, sanidad, liberación, que necesita ser sano, no solamente en su corazón, sino en su cuerpo. Lo estamos introduciendo en la bendición que Dios tiene para ellos. Entonces nada va a ocurrir si nosotros no actuamos legalmente, hablándolo en el plano espiritual. Porque lo que Dios ha dejado, ¿sabe? Legalmente, para que el cielo se manifieste aquí en la tierra y se haga la voluntad de Él, es la oración. Como decía Santa en una oportunidad, hay respuestas que están a una oración de distancia. Amén. Entonces, la intercesión tiene como finalidad eso: abrirle el camino a los demás, para que otros puedan experimentar la bendición de Dios. No solamente un toque para caerse y luego seguir siendo los mismos, como la pastilla placebo, no. Sino que puedan experimentar esa sanidad, como les dije, la salvación, la liberación que Dios tiene para su vida. ¿Y por qué la intercesión es tan poderosa, mis hermanos? ¿Sabes? Yo creo que lo principal es porque alterno allí a esa intercesión que nosotros hacemos delante del Señor está el intercesor de intercesores, Jesucristo, intercediendo por cada uno de nosotros. Y dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Entonces, cuando intercedemos, estamos alineados allí a la intercesión de Cristo. Cristo intercediendo
por nosotros. Es necesario traer el cielo aquí a la tierra. Y no hay otra manera, mis hermanos, sino a través de la oración, de la intercesión, para poder establecer el reino de Dios, que se establece a través de la oración y la predicación de la palabra. Entonces la demanda para cada uno de nosotros. La notificación que Dios está mandando para cada uno de nosotros. Ezequiel 22:30. Escuche bien. Y busqué, dice el Señor ahí en su palabra, y busqué entre ellos un hombre, mujer, que hiciese vallado. ¿Qué es un vallado? Es un cerco de defensa. Un cerco de defensa para impedir que el enemigo haga lo que quiere hacer. Eso es un vallado. Y Dios está buscando hombres y mujeres que no sean egoístas. Por eso es que un intercesor no es egoísta. Porque sabe, el intercesor no ora por su necesidad. Eso es cuando oramos por nuestras peticiones. Pero un intercesor siempre va a pedir por otros. Y ¿sabes qué es lo maravilloso? Que mientras pedimos por otros, Dios resuelve lo nuestro. Amén. Y es maravilloso. Un intercesor jamás va a ser indolente con la necesidad, con las condiciones de los demás, sino que se va a levantar porque quiere cambios para esa persona, quiere cambios para esa realidad, ¿sabes? Y dice el Señor, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, en esos huecos y esas aberturas que muchas veces estaban en los muros, que podían entrar muchos hombres. A veces se hacían huecos y entraba el enemigo hasta con camellos por esos huecos. Pero el Señor dice uno que se ponga, sabes, en la brecha, allí en ese hueco, allí en la pared, delante de mí a favor de la tierra para que no la destruya. Pero dice luego, no lo encontré. No lo encontré. Sabes, hay otros esperando por nuestra intercesión. ¿Y sabes qué te van a decir los sentimientos? Lo que tú sabes que te va a decir. No, ya no vale la pena. Esto está rudo. Sabes, esto es así, esto es allá, no va a haber cambio. Eso es lo que nos van a decir. Pero sabes, la Biblia nos deja ver que nosotros no debemos ser orientados por la carne, sino por el Espíritu. Amén. Por eso nos atrevemos a llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Y aun cuando no veas la realidad, puedes aún celebrarla, porque sabes que aquel que dijo, Él lo cumplirá. Amén. Entonces, cuando intercedemos, miren lo que ocurre. Cuando usted y yo intercedemos por una circunstancia, por una persona, por una nación, por algo específicamente, usted y yo nos estamos rebelando contra eso. Nos estamos rebelando. Esto lo estoy viviendo, me está afectando, pero yo no me voy a acomodar a esto. Yo no lo voy a aceptar, ¿sabes? Yo no me voy a ajustar a esto, ni me voy a resignar tampoco a vivir de esta manera. Cuando usted y yo oramos, no solamente le decimos, Señor, yo dependo de ti. Yo dependo de lo que tú puedes hacer. Yo me declaro totalmente vulnerable en mi fuerza, sino que me estoy rebelando contra la realidad que me está afectando. ¿Y cuál puede ser esa realidad? Tú lo sabes. Y sabes, cuando nos rebelamos es porque yo me estoy negando a obedecer. ¿Está escuchando? Cuando usted y yo nos rebelamos a esa verdad, yo me estoy negando a obedecer eso. Por eso oramos. Y por eso intercedemos. Pero resulta ser que muchas veces nos rebelamos es contra Dios. Y Dios nos está mandando a hacer una cosa o tal cosa. Aún nos está dando una instrucción. Y nosotros queremos poner nuestra instrucción por encima de la de Dios. Porque quizás es la orientación de las personas, es lo que tú sientes, es lo que otros sienten. Pero sabes, nos estamos rebelando contra esa realidad para que Dios establezca lo que Él ha determinado. Y como te dije, si el enemigo no encuentra resistencia, si él no encuentra a alguien que le ponga un límite, él hará lo que sabe hacer. Es como cuando tenemos nuestros hijos y sabes, y decimos, bueno, es que ellos van a tener lo que yo no tuve. Yo voy a actuar de manera diferente como quizás mis padres actuaron conmigo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No le ponemos límites. ¿Qué va a suceder allí? Una persona que no tenga límites va a hacer todo lo que quiere. Y usted y yo sabemos que no todo lo que queremos es bueno. Y hay cosas que son autodestructivas. Y sabes, si no le ponemos un límite al enemigo, entonces Él hará en nuestra vida y en nuestras circunstancias lo que Él sabe hacer. Y quiero ir ya en esta última etapa de este mensaje. La Biblia habla de una mujer llamada Abigail. Luego usted lo lee con calma. En 1 Samuel 25, del 1 al 38. Creo que es una historia bien aleccionadora, confrontadora, y que nos da también esas estrategias del reino.
Son códigos de reino que están totalmente decodificados allí. Y saben, luego usted lo lee, Abigail, ella se enteró que había una sentencia de muerte para su familia. David iba con 600 hombres, iba a aniquilar toda su casa por una situación allí con el esposo de ella. ¿Y sabes lo que hizo Abigail? Ella no se resignó. Ella no esperó la muerte en su casa, sino que dice la palabra que ella se levantó con una ofrenda y ella se adelantó. Y sabes, cuando vinieron los siervos a darle la noticia a ella acerca de lo que David iba a hacer, ella se levantó con una estrategia. ¿Sabes por qué? Porque todo intercesor sabe cómo actuar en medio de cada crisis. Todo intercesor sabe a quién recurrir y cómo hacerlo cuando algo viene en contra de ello. Porque responde, ¿sabes?, de acuerdo a su relación con Dios. Responde, escuche bien que esto es bien importante. Responde de acuerdo a su comunión con Dios. Responde de aquello, ¿sabes?, que se ha desarrollado conforme a lo que se ha desarrollado en su interior para poder escuchar la voz de Dios. Por eso es que usted ve que un intercesor, su primer recurso siempre va a ser Dios. Porque ha sido una persona que se ha ejercitado para buscar la instrucción y la voz de Dios en medio de lo que está viviendo. Por eso el siervo va donde ella, porque él sabía lo que ella iba a hacer y que lo que iba a ser correcto. Amén. Entonces, ¿qué Dios pide para hacer su voluntad aquí en la tierra? Diga conmigo, disponibilidad. Un hombre y una mujer disponible. Amén. Y te voy a leer esto antes de terminar, Isaías 6:8. Es el llamado de Dios. Escuche bien, es el llamado de Dios. Para ti, para mí, el llamado de Dios. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dijo Isaías, respondí yo, heme aquí, envíame aquí. Heme aquí, envíame. No es envíalo a él, no, envíame a mí. Amén. Porque como les dije, cada promesa trae lucha. Por eso son levantados los intercesores. Usted y yo, para hacerle oposición al enemigo. Así que en el nombre del Señor, mis hermanos, en el nombre del Señor, usted y yo hoy nos vamos a sacudir el desánimo. Amén. Usted y yo nos vamos a sacudir el desánimo. En el nombre del Señor, esa situación que te ha estado debilitando. ¿Cómo saber que estás desanimado o desanimado? Porque te sientes debilitado. Te sientes, sabes que has perdido las fuerzas. Estás resignado. Abandonaste lo que Dios te dio. Porque lo que viste, lo que experimentaste, te desanimó. Pero ¿qué nos dice el Señor? Esfuérzate, levántate, cobra ánimo, pon manos a la obra. Lo que abandonaste, tú y yo vamos a retomarlo. Vamos, póngase de pie. Lo que abandonamos lo vamos